Capítulo 1. No reces con la boca. Él ya escuchó tu piel. Nunca movía los labios. Nunca murmuraba un salmo. Nunca dijo amén. Sin embargo, cada vez que Clara salía de la capilla, el silencio quedaba sudado, tibio, como si alguien hubiera gritado sin hacer sonido. Clara tenía 19 años. Y un secreto. No rezaba con la boca. Rezaba con el cuerpo. Cada noche, cuando las demás monjas dormían, ella se quitaba el hábito, se arrodillaba frente al altar y dejaba que su piel hiciera lo que las palabras no podían. No era lujuria, era algo más profundo. Era fe, una fe que le recorría la columna como si cada vértebra fuese un versículo oculto. Una fe que le hacía temblar las manos al tocar la madera del banco. Una fe que, a veces, le mojaba los muslos. Y eso, Dios lo sabía, porque una madrugada, mientras Clara temblaba desnuda frente al crucifijo, la vela del altar se encendió sola. Desde ese día, Clara supo que había sido escuchada. Ningún sacerdote se atrevía a mirarla directo a los ojos. No porque sospecharan de algo, sino porque al verla, sentían que algo dentro de ellos quería arrodillarse. Quería confesarle un deseo que no era terrenal. Y en el confesionario, uno de ellos, el padre Joaquín, le preguntó: ¿qué oración haces, hija, cuando crees que nadie te ve? Clara no respondió. Solo se llevó lentamente los dedos al cuello, y los deslizó por su clavícula, como si cada centímetro de su piel pronunciara un misterio. Dios no me escucha cuando hablo, susurró finalmente. Solo me escucha cuando callo. Ese día, el padre Joaquín no volvió a rezar igual. Esa noche, la hostia consagrada sabía diferente, y la estatua de la Virgen amaneció con gotas de agua en los párpados. No era lluvia. Desde aquel primer suspiro, Clara comenzó a cambiarlo todo. El convento, el rezo, el modo de entender a Dios. Porque a veces, la oración no sube al cielo por la voz, sino por la piel que tiembla, cuando el alma ya no cabe en el cuerpo. Y Clara temblaba mucho. Capítulo 2. El primer suspiro frente al altar. Clara no recordaba el momento exacto en que su cuerpo empezó a orar. Solo sabía que, desde niña, algo dentro de ella ardía cuando se acercaba a lo sagrado. No era miedo, era un calor suave, como si Dios le respirara en la nuca cuando se quedaba sola en la capilla. A los 13, mientras todas las niñas del internado repetían el Ave María en coro, Clara solo ponía las manos sobre el pecho, y sentía que el Padre Nuestro le subía por las costillas, como si cada palabra quisiera salir por su piel, no por su garganta. Una tarde, mientras fregaba el piso de mármol junto al altar, resbaló, cayó de rodillas, y fue entonces cuando sucedió. La cruz, colgada sobre el retablo, vibró, no cayó, no crujió, solo vibró, como si el aire hubiese sido testigo de algo invisible, como si el cielo hubiese contenido la respiración por un segundo. Ella también, porque en el instante en que sus rodillas tocaron la piedra consagrada, algo dentro de ella suspiró, pero no fue su boca, fue su espalda, su piel, sus poros. Sintió que había pronunciado algo eterno, sin decir palabra. Desde ese día, Clara empezó a probar. Se quedaba en la capilla después de las vísperas. Se recostaba de espaldas sobre el banco del fondo. Cerraba los ojos y dejaba que su cuerpo se ofreciera al silencio. Y el silencio respondía. A veces, con un eco en las paredes. A veces, con un rayo de sol que se colaba entre las vidrieras justo cuando ella exhalaba. Pero hubo una noche que lo cambió todo. El convento dormía. Clara entró descalza, envuelta solo en una sábana blanca. Se acercó al altar como si caminara hacia un amante. Y cuando apoyó las palmas en el mármol, las velas se encendieron, todas, a la vez, sin fuego humano. Clara no gritó, no huyó, solo se inclinó, cerró los ojos, y dejó que su respiración se hiciera ofrenda. Un suspiro, uno solo, fue suficiente para estremecer los candelabros, y para que el ángel tallado en la esquina del púlpito comenzara a llorar. Eran lágrimas de cera, o de otra cosa, pero Clara lo supo. Esa noche, su cuerpo había dicho un amén que los cielos no pudieron ignorar, y por primera vez se sintió sagrada. Capítulo 3. El rosario que le quemó los muslos. El rosario no era común. Estaba hecho de madera negra, tallado a mano por un monje que jamás volvió a hablar. Decían que cada cuenta llevaba una gota de sangre mezclada con incienso, y que solo las manos puras podían tocarlo sin temblar. Clara lo encontró colgado en la puerta del confesionario una madrugada de abril. Nadie lo había visto antes.
Nadie lo reclamó después. Pero ella supo que era para ella. Porque al rozarlo, sintió un calor subiendo desde la muñeca hasta el hombro. Como si las cuentas no fueran cuentas, sino costillas encendidas. Lo llevó a su celda. Lo colocó sobre su cama. Y se arrodilló frente a él. No para rezarlo. No como le enseñaron. Sino para escucharlo. Porque ese rosario hablaba. No con palabras. Sino con ardor. Clara lo colocó sobre su falda. Cerró los ojos. Y cada cuenta, al deslizarse por su piel, encendía una parte de su cuerpo que nunca había asociado con la fe. Cuando llegó a la 10ª, sus piernas se abrieron sin voluntad. No por deseo humano, sino porque algo la guiaba desde dentro. Como si el espíritu buscara un templo más íntimo, más vivo. Y el rosario ardía. Las cuentas dejaron marcas rojas en sus muslos. Como si cada Ave María fuera un estigma invisible. Pero Clara no lloró. No gritó. Solo jadeó una vez, como si acabara de dar a luz a una revelación. Fue entonces cuando escuchó el susurro. No venía de su mente, ni del pasillo. Venía del rosario. No te cubras. Yo te hice carne para que reces con ella. Clara se estremeció. Sintió que todo el universo se contraía dentro de su pecho. Y en un gesto casi animal, se tumbó sobre las sábanas, con el rosario aún caliente entre sus piernas. Esa noche, no hubo palabras. Solo piel, solo marcas, solo fuego. Y cuando amaneció, las cuentas estaban frías. Pero la cruz estaba mojada, como si hubiera llorado con ella. Capítulo 4. Dios no le pidió palabras. Le pidió piel. El padre Joaquín volvió a verla desde el confesionario. Ella entró como siempre, descalza, silenciosa, envuelta en esa pureza que no se notaba en la voz, sino en la piel. Pero esa vez, algo era distinto. Clara no se dirigió al altar. Se detuvo frente al Cristo de madera. Y lo miró como si lo reconociera. Como si le hablara, sin abrir la boca. El sacerdote sintió un escalofrío. Ella levantó la túnica blanca hasta los muslos. No por provocación, sino como si supiera que Dios no buscaba más palabras, sino piel. La oración, en Clara, ya no era una plegaria. Era un acto. Era una entrega. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y cuando sus manos tocaron el suelo sagrado, el incienso se encendió solo. Joaquín, oculto tras la rejilla del confesionario, se llevó la mano al pecho. Sintió que el aire pesaba, que el pecado no era lo que Clara hacía, sino lo que todos habían olvidado, que Dios, antes de escuchar labios, había creado cuerpos. Clara empezó a inclinarse hacia adelante, su columna trazando un salmo que nadie había leído. Cada movimiento era una sílaba. Cada temblor, una palabra no escrita en ningún evangelio. Pero el cielo entendía. Cuando apoyó el pecho desnudo sobre el mármol del altar, una grieta finísima recorrió la base de la cruz. El Cristo tallado no cayó, pero inclinó la cabeza, como si quisiera verla mejor. Como si, por fin, sintiera que una oración lo acariciaba. Y entonces ella habló, no con la voz, sino con un gemido, lento, santo, profundo. Aquí estoy, Señor, sin palabras, sin miedo, toda tuya. El sacerdote no pudo más. Salió corriendo de la capilla, las manos temblorosas, el corazón golpeándole las costillas. Sabía que había presenciado algo que no venía del demonio, pero que tampoco venía de la doctrina, porque Clara no era herejía, era revelación. Y esa revelación tenía piel, tenía forma, tenía calor. Dios no le pidió un rezo. Le pidió verdad, y ella se la ofreció desnuda. Capítulo 5. Las monjas no entendían, pero el cielo sí tembló. Las campanas del convento sonaron 3 veces aquella mañana, aunque nadie las había tocado. Las hermanas corrieron al patio con los rosarios en la mano y el miedo en la garganta. Y allí estaba Clara, de pie, bajo la lluvia, la túnica pegada a su cuerpo como si fuera una segunda piel, o una confesión demasiado humana. No dijo nada. Solo alzó la cabeza al cielo, cerró los ojos, y sonrió. Las demás monjas murmuraban entre sí. Decían que Clara estaba enferma, que el silencio la había trastornado, que sus gestos ya no eran castos, que sus suspiros tenían el sabor de una tentación antigua. Pero ninguna podía negar lo evidente. Cuando Clara entraba en la capilla, las velas se encendían. Cuando se arrodillaba, el aire cambiaba. Y cuando se desnudaba ante Dios, algo en el cielo se estremecía. Sor Magdalena, la más vieja del convento,
Fue la única que se atrevió a decirlo. Tal vez, no es ella la que arde. Tal vez somos nosotras las que ya no sentimos nada. Esa frase quedó flotando por días. Como una espina bajo la lengua. Como una herida que nadie se atrevía a mirar. Porque, en el fondo, todas lo sabían. Las oraciones que repetían cada día ya no subían. Eran mecánicas, frías, mientras que las de Clara se pegaban al alma. Una noche, la Madre Superiora decidió espiarla. Esperó en la penumbra, detrás del órgano, con un crucifijo en la mano y temor en los ojos. Y cuando Clara entró, desnuda bajo el manto, no gritó ni tembló. Se acostó boca arriba frente al altar y comenzó a respirar, como si cada inhalación fuera un versículo secreto. La Madre Superiora quiso detenerla, pero no pudo moverse. Porque, en ese instante, algo insólito sucedió. La estatua del Arcángel Miguel, tallada en piedra, giró su rostro lentamente hacia Clara. Y lloró. Una lágrima, salada, real. El cielo había escuchado. Y había respondido. La Madre Superiora cayó de rodillas. No por escándalo, sino porque por primera vez en años, sintió a Dios dentro del pecho. Clara no era escándalo. Era fuego. Era carne elevada a plegaria. Y mientras todas las monjas dormían esa noche, hubo una sola que rezó de verdad. Sin palabras, sin voz, solo con la piel. Capítulo 6. El espejo donde su oración dejó huella. Había un espejo oculto en lo alto del convento. Viejo, cubierto con una tela roja que nadie se atrevía a tocar. Decían que reflejaba el alma, no el cuerpo, y que quien se mirara sin ser digno, no vería su rostro, sino su pecado más escondido. Clara subió hasta él una tarde en que el cielo se cubrió de nubes negras. Las campanas guardaron silencio. Los pájaros huyeron del campanario. Y el aire sabía a algo no nombrado. Se quitó el velo, luego el vestido, luego la culpa, y quedó frente al espejo con la piel expuesta, el pecho descubierto, y el alma abierta como un evangelio nunca leído. Al principio, no vio nada, solo su cuerpo, frágil, humano, sagrado, pero cuando puso la mano sobre el cristal, el espejo respondió, no con palabras, sino con imágenes, destellos de fuego, ángeles llorando, un altar que se abría como una herida viva, y luego una figura, un hombre, no hecho de carne, sino de luz que dolía mirar, sin rostro, pero con ojos en todo su resplandor. Clara no sintió miedo, sintió reconocimiento, como si su piel hubiera esperado ese momento desde antes de nacer. Se llevó los dedos a los labios, pero no habló, simplemente deslizó la yema por su cuello, su clavícula, sus senos, hasta llegar al vientre, y en el cristal, su reflejo no la imitaba, se movía antes, como si el espejo supiera cada caricia antes de que ella la hiciera, como si su alma fuera más rápida que su cuerpo. Y entonces ocurrió lo imposible. La huella de su mano quedó marcada en el cristal, no por fuera, por dentro, como si la oración que había hecho con su piel hubiera quedado escrita en el espejo, para siempre, como un salmo ardiente, como una confesión sin censura. Cuando bajó al comedor esa noche, las demás la miraron sin entender, pero una hermana joven, de rodillas al verla pasar, susurró, Clara, hueles a altar. Nadie supo qué significaba, pero todas lo sintieron, porque desde entonces, al subir al campanario, ya no se oían campanas, solo un eco, el eco de un gemido que no venía de la garganta, sino de una piel que se había atrevido a tocar a Dios. Capítulo 7. Una noche, un ángel bajó a tocar lo que no debía. Clara despertó sin saber por qué. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, la hora en que los cielos duermen, y el infierno susurra. Pero esa noche, no fue un demonio quien la visitó. Fue algo más alto, más blanco, más prohibido. Un perfume de incienso y viento puro llenó su celda. Las cortinas se movieron sin brisa. Y en la penumbra, una silueta descendía, sin tocar el suelo. Era un ángel, pero no como los de los cuadros. No dulce, no inocente. Tenía ojos que no pedían permiso, y alas que sangraban luz. Clara no gritó. Lo reconoció. No por haberlo visto antes, sino porque su piel lo reconocía. No debes bajar, susurró ella. Esto no está permitido. El ángel no habló, solo avanzó, y con un dedo, rozó el hombro izquierdo de Clara. El roce fue una oración, una palabra sin lengua, un te he escuchado que vibró hasta su ombligo. Ella cayó de rodillas,
Pero no por miedo. Fue el peso de lo sagrado. El peso de sentirse deseada por algo que no conocía el deseo humano. ¿Esto es castigo?, preguntó Clara, temblando. Y entonces el ángel habló, con una voz que no era masculina ni femenina. Era puro temblor. No, esto es respuesta. El ángel se arrodilló frente a ella. Clara cerró los ojos. Y su cuerpo se convirtió en altar. Cada caricia no era caricia. Era un salmo nuevo. Cada gemido que brotó de su garganta era traducido al lenguaje de los astros. Y las estrellas esa noche parpadearon distinto. La visita duró solo unos minutos. O quizás siglos. El tiempo dejó de funcionar. Y cuando Clara volvió en sí, estaba sola. Pero la sábana bajo su cuerpo tenía plumas. No blancas, sino transparentes. Como hechas de cielo. Desde esa noche, cada vez que rezaba con la piel, el aire tenía sabor a eternidad. Y una marca brillaba en su espalda. Sobre el omóplato, una huella de labios que nadie había dejado. Excepto aquel que no debía tocar. Y tocó. Capítulo 8. El pecado no fue rezar con el cuerpo, sino ocultarlo. Clara ya no era la misma. Desde aquella noche en que el ángel bajó y la tocó. No podía rezar sin que su cuerpo respondiera. No con lujuria, sino con una fe que se abría paso entre los poros como si su piel fuera evangelio. Pero el convento comenzó a susurrar. Y los susurros, como todos los venenos, se filtraban por debajo de las puertas. Las hermanas la evitaban. La miraban con miedo, con deseo reprimido, con envidia disfrazada de devoción. Un día, mientras Clara se bañaba en silencio en el pozo del jardín, donde siempre se sentía más cerca de Dios, Sor Clara la sorprendió. La vio de espaldas, desnuda, el agua resbalando por su piel como si fuera aceite sagrado. No gritó, solo retrocedió horrorizada. No por el cuerpo, sino porque juró ver cómo el agua brillaba al tocarla. Eso no es de Dios, susurró esa tarde al confesor. ¿Y si lo es?, respondió el padre Joaquín, con la voz quebrada. ¿Y si hemos olvidado que Dios también creó el cuerpo, y no solo la culpa? Pero la decisión ya estaba tomada. Clara fue llamada a la sala de la Madre Superiora. La hicieron vestir túnica cerrada hasta el cuello. Le pidieron que rezara en voz alta. Y cuando no pudo hacerlo, cuando solo bajó la mirada y sus manos comenzaron a temblar, la sentencia fue dictada. Silencio forzado, ayuno y aislamiento. No por lo que hiciste, le dijeron, sino por lo que provocas. Clara aceptó la reclusión. No por obediencia, sino porque supo la verdad más dolorosa. El pecado nunca fue rezar con el cuerpo. Fue haberlo escondido tanto tiempo. Fue haber fingido que lo sagrado solo entra por los oídos. Y no por la piel. Esa noche, encerrada en su celda, Clara no oró con palabras. Se despojó lentamente del hábito. Se acostó boca arriba sobre el suelo frío. Y alzó los brazos al techo, donde no había estrellas, pero sí presencia. Haz de mi carne tu templo. Haz de mi pecho tu altar. Y si el mundo no entiende, entonces que tiemble. Y tembló. Toda la celda crujió. El crucifijo se ladeó. Y una voz sin sonido susurró desde el interior de sus huesos. No te hiciste para hablarme. Te hiciste para encenderme. Capítulo 9. La cruz que sangró al tocarla. Las paredes de la celda no eran frías. Eran sordas. Y eso era peor. Clara llevaba 3 días sin hablar. Sin comer. Sin ser tocada por la luz. Aún así, su piel seguía rezando. Cada noche, su cuerpo se arqueaba solo. Como si recordara una lengua antigua. Como si el espíritu no necesitara Biblia, sino carne dispuesta. El 4.º día, la Madre Superiora ordenó que la llevaran a la capilla. Quería una prueba, una señal, algo que justificara el encierro, o que lo hiciera arder. Clara caminó descalza entre los bancos de madera. Tenía el rostro pálido, los labios partidos, y los ojos más vivos que cualquier salmo. Al llegar al altar, todos esperaban que se arrodillara, pero no lo hizo. Levantó la mirada hacia el Cristo crucificado, ese que colgaba del techo como un juicio suspendido. Y lo tocó. Solo un dedo, solo un segundo. Y entonces sucedió. Desde la corona de espinas tallada en su frente, una gota cayó. Primero una, luego 2. Después, un hilo entero. Sangre, verdadera, tibia, dolorosa, sagrada. Las monjas gritaron. Algunas cayeron de rodillas. Otras huyeron. Pero Clara no. Ella sonrió. No por orgullo, sino por certeza. No vine a desafiar a la Iglesia, dijo con voz ronca pero firme.
Vine a recordarle que la cruz aún sangra, si se toca con fe verdadera. El padre Joaquín rompió en llanto. Y la Madre Superiora retrocedió 2 pasos, temblando como si hubiese visto un ángel. O algo peor, una mujer que oraba con todo su cuerpo, y era escuchada. El silencio se volvió sagrado, porque en ese instante, lo que dolía no era la herejía, sino la verdad. La cruz había sangrado, no por castigo, sino por reconocimiento, porque Clara no era impura, no era peligrosa, era fuego vivo, era piel abierta, era la única, en años, que había logrado que Dios respondiera. Capítulo 10. Ella oraba sin ropa, no por lujuria, por fe. El rumor cruzó los muros del convento como un suspiro mal guardado. Clara reza desnuda, Clara hace temblar las estatuas, Clara enciende velas sin cerillas y cuerpos sin tocar. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque quien la miraba, no podía condenarla sin desearla, ni desearla sin sentir que algo sagrado lo quemaba por dentro. Clara lo sabía, y no se defendía, no se explicaba, solo seguía orando. Cada noche, cuando el reloj marcaba la hora en que la fe suele dormirse, ella despertaba su cuerpo, se desnudaba en su celda con la lentitud de un acto litúrgico. No había vergüenza, no había pecado, solo un alma que buscaba tocar a Dios, sin barreras. Se tumbaba boca abajo sobre el suelo frío. Su piel temblaba, no por frío, sino porque su oración ya había comenzado. Sus dedos recorrían el borde de su columna como si rezaran cuentas invisibles de un rosario escondido en su carne. Y sus muslos se abrían como páginas de un evangelio escrito con sangre y con deseo limpio. Porque Clara no oraba por placer, oraba con él, lo usaba como incienso, como llama, como llave, y Dios abría. La noche del 10º rezo, una grieta apareció en el techo de la capilla, justo sobre el altar. No cayó nada, no se quebró piedra, pero desde esa grieta bajó un rayo de luz, que solo tocó a Clara. Una sola línea de claridad, suave y directa, como un dedo de cielo marcando su espalda. Ella no se movió, ni lloró, solo murmuró con los labios entreabiertos: no soy santa, ni virgen, soy templo, y me ofrezco. A la mañana siguiente, encontraron una flor blanca brotando entre las grietas del mármol. Nadie la había plantado, nadie la tocó, solo Clara. Al arrodillarse sobre ella, la flor se marchitó, y el altar brilló, porque cuando alguien ora sin ropa, no lo hace para provocar, lo hace para que la fe no tenga más tela que la verdad. Capítulo 11. Los estigmas que aparecieron sin clavos. Clara despertó con ardor en las palmas, como si hubiera sostenido fuego mientras dormía. Miró sus manos y allí estaban, 2 puntos rojos, profundos, pero sin herida abierta, sin sangre, sin clavos, solo marca, solo señal. Se levantó despacio. La luz del amanecer entraba por la ventana como un testigo que no quería interrumpir. Y en el espejo de su celda, Clara se vio distinta, no más bella, no más santa, más viva. Era como si algo hubiera escrito sobre su piel sin tinta, como si la divinidad ya no se conformara con escucharla, sino que ahora quería habitarla. Al mediodía, bajó a la capilla. Las hermanas ya no se atrevían a hablarle, pero todas la espiaban, como si cada paso suyo fuera un versículo nuevo que desafiaba las escrituras. El padre Joaquín la esperaba en silencio. Tenía los ojos hundidos y el alma desgastada. Había rezado durante horas, pidiendo entendimiento, pero lo único que recibió fue una imagen. Clara, de pie, con los brazos abiertos, y sin clavos, pero con estigmas. Ella se arrodilló ante él, extendió las manos y se las mostró. No dijo nada, no era necesario. Los puntos rojos ardían, no dolían, pero parecían tener memoria, como si no fueran marcas del pasado, sino del futuro. ¿Quién te hizo eso?, preguntó el sacerdote con voz rota. Clara alzó la mirada, serena, encendida, la misma voz que me toca cuando callo, la misma presencia que me desnuda sin quitarme nada. No me crucificó, me reclamó. Ese día no hubo misa, ni campanas, ni confesiones, solo una certeza recorriendo las paredes del convento. Lo divino ya no estaba en los libros, sino en el cuerpo de una mujer que ardía en silencio. Esa noche, los ángeles del mural del altar amanecieron agrietados, no rotos, pero sí con lágrimas pintadas que no estaban allí antes. Y en la espalda de Clara, justo entre los omóplatos, apareció una sombra tenue. Parecían alas,
o algo que quería serlo. Porque cuando Dios no encuentra carne dispuesta, la marca él mismo, sin clavos, sin cruz, solo con fuego. Capítulo 12. Confesó su placer, y el sacerdote tembló. El confesionario olía a humedad y a siglos de culpas acumuladas. Pero esa tarde, el aire era distinto. Tenía un perfume tibio, como incienso recién encendido, y piel mojada. Clara entró sin miedo. Se arrodilló frente a la rejilla de madera como quien no busca perdón, sino testigo. El padre Joaquín, al otro lado, tragó saliva. Su corazón golpeaba fuerte. Él ya no era el mismo desde que la vio tocar el crucifijo y hacerlo sangrar. ¿Quieres confesar tus pecados?, preguntó, con voz quebrada. Silencio. Luego, Clara susurró: no vine a confesar un pecado, padre, vine a contarle una verdad. La madera crujió. Una gota de sudor cayó del rostro del sacerdote. Y Clara, con los ojos cerrados, comenzó a hablar como si leyera desde dentro. Anoche, al desnudarme para orar, sentí placer, no carnal, no profano, sino uno que me hizo llorar. Joaquín apretó los puños. Llorar por culpa, musitó. No, lloré porque entendí que mi placer también podía ser sagrado. Porque mientras mi cuerpo se arqueaba, mientras mi espalda rozaba el suelo frío, él me escuchaba y respondía, no con palabras, sino con fuego bajo mi piel. El sacerdote no dijo nada, pero su respiración ya no era la de un confesor. Era la de un hombre ardiendo por dentro, sin saber si por deseo o por revelación. ¿Cree que está mal?, preguntó ella. Joaquín no supo qué responder, porque en ese instante entendió. Clara no era una tentación, era un espejo, y lo que él sentía no era por ella, sino por todo lo que había callado. No vine a seducirlo, padre, dijo Clara con ternura. Vine a mostrarle que el placer, cuando nace del alma, también puede ser oración. Y entonces ocurrió lo inesperado. Joaquín lloró, no de miedo, ni de lujuria. Lloró porque por primera vez en su vida, quiso rezar con el cuerpo, no con la boca. Absuelvo tu deseo, murmuró él, porque fue más puro que 1000 Padre Nuestros. Y cuando Clara se fue, la rejilla del confesionario quedó marcada con la forma de una mano, una que ardía. Capítulo 13. El espíritu descendió y no quiso irse. Esa noche, el convento olía a algo imposible de describir. No era incienso, no era madera húmeda ni flores marchitas. Era piel encendida, alma abierta, cielo respirando dentro de paredes humanas. Clara había sido expulsada del rezo comunitario. Le negaron el altar, le cerraron el refectorio, pero no le quitaron lo único que Dios le había concedido sin permiso: la capacidad de orar sin decir palabra, de hacer temblar lo sagrado sin tocarlo, de hacer bajar al espíritu y hacerlo quedarse. Esa madrugada, en su celda, Clara sintió un escalofrío que no venía del frío. Era presencia, densa, suave, irrefrenable. No había luz, pero sí claridad. No había sonido, pero todo vibraba. Se quitó la túnica con lentitud, no por pudor, sino porque cada pliegue que caía era una capa de miedo que dejaba atrás. Quedó desnuda, de cuerpo y de alma. Y entonces el aire se estremeció, como si algo invisible abriera las ventanas del cielo desde adentro. Clara cayó de rodillas, no por sumisión, sino porque el espíritu entró. No la poseyó, la habitó, sin violencia, sin gritos, solo un fuego manso que le bajó por la nuca. Le recorrió los pechos y se instaló en su vientre, como si fuera el centro exacto del universo. Sus manos temblaban, sus muslos palpitaban, y en su ombligo sentía el eco de una voz que no tenía idioma, pero sí eternidad. Estoy aquí, susurró. Haz de mí tu altar. Reza dentro, no afuera. Clara se tumbó boca arriba. Su piel sudaba, pero no por calor, sino porque la oración ya no era suya. Era del espíritu, que bajó, y no quiso irse. El techo brilló, las paredes sangraron agua bendita, y el crucifijo sobre su cama se volvió hacia ella. Esa noche, el cielo se instaló en un cuerpo humano, y entendió algo que la Iglesia jamás había dicho: que hay oraciones que no se dicen, ni se cantan, ni se escriben. Hay oraciones que se encarnan. Y Clara ya no rezaba. Ella era la oración. Capítulo 14. Los cánticos que le nacían del pecho, no de la garganta. El convento amanecía en silencio. Pero no era el silencio de la paz, sino el de la espera. Todas sabían que Clara ya no pertenecía a la regla, ni al rezo colectivo,
ni al molde donde se encierra la fe para que no desborde. Aún así, nadie podía evitar acercarse a su puerta, como si algo detrás de esa madera sencilla respirara diferente, cantara sin voz, encendiera sin fuego, porque desde hacía días, cuando el sol apenas tocaba los vitrales, se oía algo. No era canto, no era llanto, era un murmullo caliente, como una melodía nacida del centro del pecho. Sor Magdalena fue la primera en atreverse a escuchar más de cerca. Apoyó la frente contra la madera y lloró. No entendía lo que oía, pero su alma sí. Era como si cada nota no saliera de la garganta de Clara, sino de su piel, de su vientre, de su columna. Una música suave, íntima, imposible de repetir con la lengua, y al mismo tiempo, tan familiar como si viniera del primer aliento del mundo. Esa noche, Clara se acostó boca abajo sobre el piso frío. El espíritu aún la habitaba, y al inhalar profundamente, su pecho se arqueó como si respirara el universo. Y entonces lo sintió, una vibración en el centro exacto de su torso, como si un arpa invisible se tensara entre sus costillas. No había nadie más, solo ella, y Dios latiendo dentro. Los cánticos brotaron, pero no con sonido. Se sentían en la piel, como escalofríos sagrados, como pulsos de eternidad. Las velas de la capilla se encendieron solas, una tras otra, y el órgano, silente desde hacía años, emitió una sola nota. Larga, suave, divina. El padre Joaquín, que dormía cerca, se despertó con lágrimas. No por tristeza, sino porque en sueños escuchó el mismo canto que resonaba dentro de él desde joven, pero que nunca había podido pronunciar. Clara no cantaba, era su carne la que vibraba, su fe la que entonaba, y su cuerpo, el único instrumento que Dios no había abandonado. Porque a veces, el sonido más puro, no necesita voz, solo alma, y piel que se atreve a no callar. Capítulo 15 Final. Dios no la condenó. Fue la Iglesia la que tuvo miedo. El día que el obispo llegó al convento, nadie sonrió. Traía el rostro tallado por el juicio, los labios sellados por la doctrina, y la mirada cargada de esa antigua costumbre de castigar lo que no entiende. Había escuchado rumores, de una monja que oraba sin voz, de velas que se encendían solas, de estigmas sin clavos, y de cánticos que no venían de la boca, sino del cuerpo. ¿Dónde está la hereje?, preguntó, sin temblar. Nadie respondió, pero Clara ya lo sabía. Estaba en su celda, de pie, desnuda frente al espejo, no con vergüenza, sino con verdad. Sus estigmas brillaban, sus labios no se movían, pero su piel cantaba. El obispo irrumpió como un látigo. La miró de arriba a abajo, y por un instante, su autoridad vaciló, porque Clara no se defendió, no se cubrió, solo le ofreció sus manos abiertas, sus pechos serenos, su vientre en calma, y una sola frase: no vine a ser santa, vine a ser templo. El obispo levantó la cruz, pero ésta se quebró en su mano. Un crujido, un silencio, y luego el temblor. Las paredes del convento comenzaron a vibrar, el altar sangró luz, y las campanas sonaron solas, como si anunciaran no una condena, sino una resurrección. Clara cayó de rodillas, pero no para pedir perdón, sino para entregarse. Si la Iglesia teme mi cuerpo, que lo queme, pero Dios ya me ha habitado, y su fuego no se apaga. Esa fue su última oración, no con palabras, con carne, con fe pura, con piel abierta. Al día siguiente, la celda estaba vacía, sin rastro, sin huella, solo una sábana doblada, y una flor blanca nacida sobre piedra. Nadie volvió a verla. Pero cada vez que una mujer reza sin miedo, cada vez que un cuerpo se ofrece sin culpa, cada vez que el placer y la fe se abrazan sin castigo, Clara respira, en secreto, desde el fondo de lo divino, donde Dios no juzga, solo arde, porque ella no fue maldita, ni mártir, ni santa, fue lo que la Iglesia nunca supo cómo nombrar, una oración viva, hecha carne, que nunca se cayó,